En Paraguay, ser un juez justo no es un mérito, es una sentencia de muerte política. Y te voy a contar la historia de dos ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia que hicieron algo imperdonable: defender la Constitución. Su castigo, la destitución, el exilio interno y la humillación pública. Y lo más trágico, para uno de ellos, la justicia llegó demasiado tarde. Lo que vas a escuchar hoy no lo vas a ver en ningún manual de derecho, porque esta es la justicia paraguaya sin maquillaje. Si te gusta lo que estás viendo hasta acá, suscríbete y activa la campanita, porque lo que se viene va a doler. Esta es la historia de Bonifacio Ríos Ábalos y Carlos Fernández Gadea, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay que se animaron a decirle no al poder, y con ello pagaron el precio más alto. El año 2003 llega al poder Nicanor Duarte Frutos, un presidente obsesionado, como tantos otros, con la reelección presidencial. El plan era simple: forzar a la Corte Suprema a que interpretaran la Constitución a su favor. El problema: dos ministros de la Sala Constitucional, Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ábalos, dijeron: no, señor presidente, la reelección es inconstitucional. Grave error. En Paraguay, para ese presidente de la República, la Constitución estaba para ser doblegada, no respetada. El presidente de la República de ese entonces actuó rápido y utilizó el Congreso como martillo. Juicios políticos express, sin garantías, sin debido proceso. Destituyeron a dos ministros de la Corte. Pero atención, estos dos ministros de la Corte eran buenos abogados. ¿Qué fue lo que hicieron? Acudieron a la Sala Constitucional y esta sala falló a su favor. Reconocieron que su destitución fue ilegal e inconstitucional. Pero el presidente de la República de ese entonces lanzó una advertencia pública y privada: si algún ministro se atreve a votar por la restitución de Gadea o Ríos Ábalos, va a ser sometido también a un juicio político. En castellano, metan las manos en sus bolsillos y miren para otro lado, o los destrozo igual que a ellos. Y adivina qué hicieron los demás ministros de la Corte. Exacto, se callaron como estatuas de yeso. Nadie se animó a devolverle sus cargos, aunque todos sabíamos para ese entonces que la Constitución Nacional les daba la razón. Derrotados en su propio país, sin espacio en ese lugar que por tantos años fue su hogar, la Corte Suprema de Justicia, sin ningún tipo de respaldo institucional, Ríos Ábalos y Fernández Gadea decidieron hacer lo que parecía imposible: llegar a esos lugares con que muchos abogados tan solo soñamos, sacar el caso de Paraguay, romper las fronteras. Primero, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El camino fue largo, desbastante y lleno de trabas. Tardaron más de 7 años en llegar finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Sí, más de 7 años. Mientras tanto, acá en Paraguay, sus nombres eran usados como ejemplo para disciplinar a cualquier juez que pensara siquiera en rebelarse. ¿Querés terminar como Gadea o como Ríos Ábalos? ¿Querés quedarte sin cargo, sin sueldo, sin futuro? Entonces, hace silencio. Finalmente, la Corte Interamericana dictaminó a favor de los exministros paraguayos. Reconoció que su destitución había sido arbitraria, ilegal y que Paraguay había violado sus derechos fundamentales. Fue una victoria histórica, pero también
una burla del destino. Porque antes de que la corte falle, Carlos Fernández Gadea ya estaba lidiando una batalla contra un cáncer de colon sumamente agresivo. El hombre que había resistido la presión política, que había defendido nuestra Constitución Nacional con sumo coraje, no pudo resistir la enfermedad. Murió antes de poder disfrutar el triunfo que había esperado más de una década. La justicia para el doctor Carlos Fernández Gadea llegó, pero en su caso fue demasiado tarde. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que en los papeles Paraguay fue condenado y la justicia internacional triunfó, pero en la vida real, acá adentro, la señal que quedó fue otra. En Paraguay, la justicia no protege a los valientes, castiga a los que se atreven a desafiar al poder. El caso de Carlos Fernández Gadea y Ríos Ábalos no fue un capítulo más de la historia judicial, es un espejo. Y cuando Paraguay se mira en ese espejo, lo que ve no es justicia. Lo que ve es una farsa maquillada de solemnidades, trajes negros y palabras pomposas. Porque al final, la justicia que no se aplica a tiempo no es justicia. Y me pregunto yo, si esto ocurrió con 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué nos espera a nosotros, los simples mortales? Si esta historia te indigna, al igual que a mí, no te pierdas de la próxima entrega de la justicia que no fue justa. Suscríbete y no te olvides de compartir este video, porque la memoria también es justicia. Señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, este mensaje es para ustedes. Desde lo más profundo de mi corazón les hablo, con el dolor que dejaron las injusticias vividas por el doctor Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ábalos. Ojalá que esta historia los haga reflexionar y nunca se repita en ninguno de ustedes. Y sobre todo, espero que jamás ustedes se conviertan en verdugos de abogados o ciudadanos que solo buscan cumplir con su trabajo y defender lo que es justo. Que el peso de esta lección los acompañe y los inspire a ser siempre guardianes de la justicia y no así instrumentos de la injusticia.